Bien, hoy con lo que nos caracteriza como siempre de presentarles a ustedes personas expertas en este bloque de entrevista, pues a propósito de una sentencia que ha desatado una serie de debates emitida por el Tribunal Constitucional, una sentencia que se establece, se ve que la República Dominicana pues cedió y perdió parte, no se le llama territorio porque en este caso fue de su línea marítima, de su frontera marítima, esa sentencia que emitió el Tribunal Constitucional. Hoy nosotros pues hemos invitado a un especialista, una persona que, como decimos, yo me quito mi sombrero por su gran capacidad, su trayectoria, abogado, intelectual, una persona que ha ocupado varias posiciones en el ámbito internacional, un especialista en esta área, y nos referimos a este invitado que tenemos, a Rudy de Gracia, quien estará esta noche hablando con nosotros sobre temas internacionales y específicamente de esta sentencia que estamos abordando. Buenas noches, Eddie. Gracias por estar con nosotros en este programa Conclusiones. Sí, muchas gracias. Agradecerte la invitación y por supuesto que nos sentimos muy a gusto en esta que se ha constituido prácticamente nuestra casa. Así es. Y por supuesto, entre los temas que traemos es el que te has referido, Sí. específicamente a esa sentencia donde se ha ratificado de alguna forma este tratado internacional suscrito por el gobierno dominicano desde el 2021 con el propósito de acordar con los Países Bajos que el límite fronterizo nos perjudica en este sentido, ya que no nos considera país archipelágico como la ley 6607 determina que es la República Dominicana. Perdón, Eddie, ¿qué significa eso para que nuestros televidentes puedan apreciar? País archipelágico. Estamos hablando de que archipiélago, porque la gente dice, pero si somos una isla, archipiélago, ¿qué es? Sí, fíjate, por supuesto que como país caribeño y esta zona determina una cantidad de archipiélagos. Si nosotros nos miden nuestros límites marítimos en función solamente de la isla, eso nos daría unos puntos equidistantes de forma recta y no nos da un margen territorial que al considerarnos país archipelágicos nos permiten que aquellos cayos, islas adyacentes que se encuentran alrededor de la isla se convierten por estar a menos de 200 metros, se convierten ya prácticamente y son reconocidos como territorio dominicano sumergido. Entonces, al considerarnos país archipelágicos, como hay ya más de 20 países en el mundo en esta condición y la jurisprudencia internacional, los tratados internacionales y organismos internacionales ya nos reconocen así y la ley 6607 también determina que somos país archipelágico. Eso nos permite que esos archipiélagos se consideren parte de nuestro territorio marítimo sumergido. Entonces, a partir del final de estos archipiélagos, como está reconocido en el derecho marítimo, se nos reconocen las 12 millas náuticas de forma natural como un mar en el que tenemos la soberanía como país. Pero también está reconocido que posteriormente a esas 12 millas náuticas se le reconoce 200 millas náuticas como acceso al mar entre los países que tienen soberanía por estar en posesión también del mar, los que no permite a nosotros tener un comercio fluido compartido con estos países. ¿Qué ocurre? Que en el acuerdo que firmó el gobierno dominicano con los Países Bajos no se contempló la condición de país archipelágico y nuestros límites marítimos se quedan solamente en las líneas rectas alrededor de la isla y no nos permite tener acceso a esa extensa masa de mar que tanto determina a nivel comercial. Entonces el gobierno lo ha permitido y prácticamente nosotros acabamos de perder una franja marítima del tamaño de la isla. Y eso ¿Cómo es así? grave. ¿Del tamaño de la República Dominicana? De la isla completa. ¿Cómo va a ser? Pero a nivel del mar. Entonces a eso es
que se ha prestado el gobierno ya... Pero perdón, ¿por qué dice el gobierno si esta es una decisión que emana del Tribunal Constitucional? Bueno, lo que ocurre es que el tratado lo firma y lo suscribe la Cancillería por disposición del Poder Ejecutivo, que es quien traza la política exterior y la ejecuta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando llega al Tribunal Constitucional, técnicamente lo que hace el tribunal es que valida que quienes firman el tratado sean las personas jerárquicamente y funcionalmente competentes para firmar. Pero perdón, y en ese acuerdo no se presentó, porque nuestra Constitución también establece las limitaciones marítimas que tenemos. Claro, es que el gobierno ha obviado todo. O sea, no se hizo una defensa en este caso de nuestra soberanía marítima. Recordemos que se caracteriza por un gobierno que primero cedió una parte importante del río Masacre al gobierno haitiano cuando aceptó en un acuerdo que la construcción de un canal no tendría un impacto en su sistema ecológico. Pero también en la construcción del muro, en lo poco que han construido, lo construyen del lado de la República Dominicana, y las autoridades haitianas hoy entienden que el terreno que está después del muro, del lado de Haití, es de ellos. Cualquiera compra esa idea. Por supuesto, y ellos se han aferrado a esa idea. Pero ahora con el tratado que han suscrito con los Países Bajos, le generan una falta a ese mismo acuerdo al no considerarnos país archipelágico, y de forma natural perdemos esa franja. Recordemos. Perdón, sí. Perdón la interrupción, para ver si podemos interpretarlo, en este caso para que nuestros televidentes puedan consumir la información. Al nosotros perder este espacio marítimo, significa que desde el punto de vista comercial, no tenemos control por las mercancías, en este caso, que pudieran entonces transitar, digamos, por ese mar. Sí, fíjate. Es así, fíjate, ¿a eso se refiere? Claro, se refiere a eso porque hay 200 millas náuticas de límite marítimo compartido con otros países, donde nosotros tenemos también la soberanía de participar en la explotación de recursos naturales vivientes o fósiles. En este caso, incluso si aparecería petróleo, ya nosotros no tenemos el acceso a ese petróleo. Pero también el tráfico comercial que se produce, que se genera de forma natural en toda esa línea marítima, nosotros no participamos. Incluso en la industria de la pesca que tanto se produce en la zona. Porque recordemos algo, la República Dominicana tiene 6 fronteras. No solamente es una frontera, hay una sola frontera terrestre. Pero nosotros tenemos una frontera con Venezuela, que ya tenemos un acuerdo con ellos. Tenemos una frontera marítima, me refiero, una frontera marítima también con Colombia, en la que tenemos acuerdo. Tenemos una zona fronteriza marítima con Haití, que no tenemos acuerdo, y tenemos una zona fronteriza marítima en la parte este con los Estados Unidos, la que da hacia Puerto Rico, y no tenemos acuerdo. Entonces, la otra frontera que nos queda también es con los Países Bajos, donde se formaliza este acuerdo en el 2021 con el ingrediente, porque uno diría, bueno, perfecto que se produzca un acuerdo, eso es lo que buscamos con cada uno de esos límites fronterizos. El problema está cuando el gobierno dominicano obvia, sin ninguna respuesta y ninguna justificación, agregar en una de sus cláusulas que la República Dominicana es un país archipelágico. Y esa omisión, que parecería tan sencilla, es la que nos deja a nosotros ausente de una extensión marítima importante a los fines comerciales, y con los fines también de nosotros tener una soberanía marítima de la que podríamos participar. Y eso es preocupante, porque se trata de un gobierno que ha promovido una política exterior que lo único que busca es cercenar la República Dominicana de ríos, mares y territorio. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento para continuar con estos excelentes comentarios, y cuando regresemos estaremos compartiendo también con nuestro amigo y hermano, quien se integra de inmediato, Alberto Quiñones. Ya regresamos con ustedes. Bien, seguimos compartiendo con nuestro invitado, Eddie de Gracia, quien está abordando el tema de la situación de la sentencia que hasta ahora nos ha despojado
en cierto sentido, de nuestro mar territorial. Bien, Eddie, estamos aquí como siempre. Tú sabes, quisimos invitarte. Nuestro hermano y amigo dirigió el primer bloque. El tráfico me impidió esta noche estar justamente a la hora. Eddie, ¿qué posibilita? Porque se ha hablado mucho en los últimos días, semanas, de este acuerdo que evidentemente lesiona lo que es el territorio marítimo, ¿verdad?, de República Dominicana. Pero ¿cuál es la presencia del Reino de los Países Bajos en esta área del Caribe? ¿Y por qué se firma este acuerdo? ¿Cuál es la ventaja? Porque se entiende que cuando tú haces una negociación, tú debes de tener alguna parte de los beneficios de ese acuerdo. ¿Por qué se firmó y cuál es el beneficio, si es que existe, para República Dominicana? Mira, las autoridades no han identificado algún beneficio, incluso, y esa es la gravedad, que no han justificado qué lo hizo desde el propio gobierno dominicano prescindir de una cláusula que especifique que nosotros somos país archipelágico, toda vez que incluso la legislación dominicana, las resoluciones internacionales, los convenios internacionales y la jurisprudencia internacional proveniente del derecho marítimo nos determina como país archipelágico. Algo que tenemos que tener muy pendiente, lo que lesiona en esencia no es solamente la sentencia lo que hace es que ratifica un acuerdo que de forma voluntaria el gobierno dominicano decidió firmar en el 2021. Con la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que se hace es garantizar, determinar que quienes firmaron ese acuerdo son las autoridades legítimas que tienen la función y las condiciones legales para firmar en nombre del Estado dominicano. Entonces, más allá de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, de todas formas, esto tiene todavía que verlo el Congreso de la República. Pero la decisión de que el gobierno que está previsto para defender el interés nacional, nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestro territorio, sea precisamente el que forme parte de un complot internacional para cercenar la territorialidad dominicana y que de forma reiterada lo ha venido haciendo, eso es lo que nos llama a la atención. Entonces, ahora, ¿qué pierde la República Dominicana? Mire, en un mundo como el de hoy globalizado, tener el acceso al mar nos determina mucho para poder competir en la región. Estos países, en el caso de los Países Bajos, que tienen una alta incidencia cultural y política con Londres, Inglaterra, Alemania. O sea, recordemos que venimos históricamente de ser países colonia. Sí. Entonces, ¿qué buscan ellos? Su proceso expansionista que no lo han detenido nunca desde los primeros días de la historia que comenzaron a tener presencia en estas zonas marítimas. Obviamente, cuando ellos históricamente se han encontrado con un país como la República Dominicana que ha tenido el propósito de defender a toda costa su liderazgo y su dominio sobre la base de los mares que le corresponden de conformidad con el derecho internacional. Claro que generar acuerdos internacionales, convenios, es lo que debe de hacer y ya nosotros lo tenemos previsto, por ejemplo, con Venezuela y lo tenemos con Colombia y estamos abocados a que en otras zonas fronterizas de carácter marítimo lo podamos tener. Lo que no podemos hacer es, como país, formalizar un tratado internacional que no nos genere a nosotros el debido reconocimiento como Estado de que tenemos posesión de esa franja marítima, sino que desde el propio seno de la República Dominicana, desde el propio gobierno, en este caso el de Luis Abinader, sea precisamente el que proponga, genere, firme un tratado donde se omite nuestra condición de país archipelágico y que nos determina de forma directa perder una zona o una franja marítima tan extensa como la que acabamos de perder. Eddie, y escúchame, claro, hermano, lo que hemos investigado es que los Estados Unidos, que es la potencia hegemónica en muchas partes del mundo y casi determinante en América Latina,
no reconoce a República Dominicana como país archipelágico. Tampoco esa otra potencia, Inglaterra, que tiene tanta incidencia como tú dices. ¿Se podría decir entonces que eso va dentro de lo que es el libreto que ha implementado el presidente Luis Abinader de complacer a los intereses internacionales en perjuicio de lo que es la soberanía y lo que es el beneficio inherente de defensa de lo que es la República Dominicana? Sí, mire, el hecho de que Estados Unidos no lo reconoce como país archipelágico es una situación que nosotros tenemos que librar de forma bilateral con los Estados Unidos. Y los acuerdos, estamos abocados y se han hecho ya previas discusiones con las autoridades previstas de cada uno de los países. Porque en materia de tratados internacionales nunca hay una homologación igualitaria entre todos. Se pueden tomar como precedente el que otro país hizo, pero casi siempre van a ser determinantes en función de la relación y la determinación que nos da cada país en particular. Entonces, Estados Unidos no lo reconoce, pero nosotros estamos abocados a un diálogo fluido con ellos y eso se puede manejar. Ahora bien, ¿cuál es la agenda? ¿Qué busca Luis Abinader? Eso no ha sido identificado todavía. ¿Cuál ha sido el propósito de promover un acuerdo que limita a la República Dominicana de sus recursos naturales? Toda vez que uno no podría identificar que se trata tampoco de una presión exógena o externa de otro país específico. No podríamos concluir en esa situación, porque nuestra relación en ese sentido la hacemos de forma bilateral con cada uno de los países. Con Londres, con Venezuela se hizo en años pasados, se hizo con Colombia, en algún momento estamos abocados a hacerla con Haití a nivel de la zona marítima, porque sí tenemos ya otros acuerdos a nivel de la zona fronteriza terrestre, y el que se ha venido produciendo, que es en relación con los Países Bajos, que lo discutimos en función específica con el interés que se maneja en la zona. Okay. Estamos hablando que no sé quién era, si era Manolo Pizarro, miembro casualmente de la Fuerza del Pueblo y de la dirección política, presidente, sí, y expresidente del Parlacén, que tiene un gran conocimiento sobre el tema, y él decía que incluso hay que esperar ahora que el Congreso Nacional no asuma esta decisión. Entonces me pregunto, como abogado y experto que usted es, si todavía se pudiera revertir esta decisión a sabiendas de que hay una decisión del Tribunal Constitucional, porque Manolo Pizarro decía y sostiene de que el Congreso Nacional, eso tiene que ir al Congreso para que se apruebe, porque estamos hablando de un tratado internacional. Entonces, ¿qué sucede ahí? Una sentencia del Tribunal Constitucional y ahora tiene que ir al Congreso. ¿Pudiera revertir el Congreso esa decisión? Sí, por supuesto, el Congreso tiene toda la potestad de asumir debidamente el control todos los tratados internacionales a los que la República Dominicana y los estados se adhieren. Tienen necesariamente que tener la vocación de ser conocidos por el Congreso para que tengan plena efectividad en cada uno de los países. El Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus atribuciones que están determinadas solamente al cumplimiento de que estos temas se adhieran a lo previsto en la Constitución, y es básicamente de identificar que el proceso fue ejecutado de la forma correcta, porque no hay duda que quienes firmaron ese tratado, en este caso el canciller de la República, por instrucciones del Poder Ejecutivo, tiene la autoridad y la competencia para firmarlo, y el Congreso lo que hace es que avala este tipo de instrumentos jurídicos que se da. Ahora bien, de todas formas, ese acuerdo tiene que descansar en el Congreso de la República, se va a determinar y por supuesto nosotros para legitimarlo o no, y por supuesto que nosotros vamos a llevar una voz cantante, fuerte de defensa y adicionalmente hay sectores sociales y políticos. Por supuesto que lo está haciendo. De hecho, él propone la actual ley que nos considera a nosotros Estado archipelágico. Es una propuesta de Pelegrín cuando fue diputado y fue promulgada en el gobierno de Leonel Fernández, con el deseo también de mantener este criterio de protección a los intereses nacionales. Sí, Eddie, queremos aprovechar tu participación
después de muchos meses sin tenerte aquí presente, porque da informaciones puntuales y muy importantes en defensa de los intereses de República Dominicana. Cambiando un poco de tema, recientemente el presidente, después de una presión social, después de una intervención, se podría decir así, para ser justo, del expresidente Leonel Fernández, que hizo una exposición de por qué no convenía lo que ellos llaman la modernización sí, fiscal, que todo el mundo interpreta como era un bombazo fiscal, sí, ¿verdad? Un paquetazo. Entonces, ya el presidente, todos sabemos, echó eso para atrás. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque el Congreso de la República Dominicana, que controla el PRM, sigue el Festival de Préstamos Internacionales, y si lo que se pretendía era que República Dominicana no siguiera cayendo en el fondo de los préstamos, sigue el Congreso dominado por el PRM con el Festival de Préstamos en cientos de millones de dólares. ¿Qué piensa hacer la Fuerza del Pueblo en este caso, a nivel de lo que es presión social, para que eso se detenga? Mire, el Festival de Préstamos sigue. De hecho, antes de ayer se aprobó una cantidad exorbitante de préstamos, unos 600 millones de dólares. Y lamentablemente, ¿cuánto es? 600 millones de dólares, superior a los 600 millones de dólares. Eso en peso es, Sí. Mucho cuarto más un peso. 30 millones. 30 mil millones de pesos. Y siguen, y en carpeta tienen cientos de millones de dólares más previstos para ser aprobados. Entonces, mire, la Fuerza del Pueblo, como principal partido de oposición, lo que se marca siempre es en un proceso de diálogo, en hacer una oposición constructiva, y que este tipo de propuestas sean debidamente consensuadas con el pueblo dominicano y con la clase política. No necesariamente contribuir a un nivel de desestabilización política. Que a nadie conviene, ¿verdad? A nadie conviene. De hecho, nosotros reconocemos que la República Dominicana está abocada a plantear una reforma fiscal. Ahora, ¿qué ocurre? Que el gobierno, aprovechando esa determinación, lo que hace es presentar y esa mayoría mecánica también, y su mayoría mecánica, para no discutir, porque ellos entienden que la población le dio una mayoría para ello imponer. No, le dio una mayoría para que ellos puedan de forma holgada generar un nivel de diálogo político con los sectores sociales, con las iglesias, con la oposición, con la clase política en general. De manera que lo que ellos presentan es una propuesta que a todas luces no resultaba factible para la dominicanidad, para el libre desenvolvimiento, porque todo lo que existe estaba grabado. Nosotros teníamos cientos de productos de la canasta familiar exentos de impuestos. Aproximadamente, con su propuesta, solamente dejaron 7 productos exentos de impuestos, que de todas formas iban a subir de precio por el incremento, claro, de todo. Materia prima y... Ellos grabaron, incluso, para que ustedes se hagan una idea, hasta el acto de sepelio, cuando fallece una persona, eso comenzó a ser grabado en esa propuesta. Grabaron la leche materna que se compra al nacimiento de un bebé. Eso, no, o sea, se salvaron ni lo que están naciendo de lo que se murieron. Ni siquiera. O sea, un proyecto totalmente inhumano, y eso es lo que le generó ese nivel de presión y de ilegitimidad en el pueblo dominicano. Más allá de que hay que hacer una reforma fiscal porque corresponde. Claro, quiero de mi parte también, en otro ámbito, hacerle una pregunta, porque no puedo jamás en la vida, ¿verdad?, desperdiciar la presencia de una persona como Eddie. Eddie, ¿a quién le conviene más a la República Dominicana? ¿Donald Trump, Kamala Harris? Y tú como que leíste lo que yo estaba preparando la respuesta. Y quiero saber también el posicionamiento de uno y de otro. ¿Cómo lo ve? Sí, mire, nuestra política exterior como país está muy enfocado a unas relaciones muy estrechas con los Estados Unidos como gobierno, y no podríamos promover específicamente un interés en uno de los partidos en particular. Eso no significa que tradicional e históricamente los dominicanos no han estado más cerca de un partido u otro. En este caso,
históricamente siempre estuvimos más cerca de los demócratas, no necesariamente de los republicanos, pero parecería que en los últimos días ha crecido mucho la campaña de Donald Trump y podría ser el que va a ganar las elecciones. Entonces, y le digo porque como nosotros somos un país que tiene muchos inmigrantes, muchos dominicanos en los Estados Unidos, históricamente al migrante le ha ido un tanto mejor con los demócratas y hay una tendencia de voto de los hispanos hacia el Partido Demócrata. Al mundo no le ha ido bien con los demócratas. No, exacto, bien. Sí, pero de todas formas parecería que gana Donald Trump. En la gestión anterior de Donald Trump no se caracterizó por ser tampoco un gobierno que tendría o tenía algún nivel de hostilidad frente a la República Dominicana, sino más bien que nuestra política exterior específica dirigida a los Estados Unidos es más bien el fortalecimiento de nuestras relaciones como Estado. Sí. Eddie, de los pocos políticos, los pocos dirigentes que mantienen una presencia activa en los medios de comunicación, denunciando y proponiendo alternativas, ¿verdad?, a los problemas, soluciones a los problemas, hemos observado que con tu visión internacional, de manera coincidente, o nos gustaría que tú nos explicaras, hiciste una denuncia puntual y el expresidente Donald Trump, en la campaña que desarrolla contra Kamala Harris, ha denunciado que la inflación de los productos de primera necesidad es uno de los factores que van a contribuir a su victoria. Eso es la opinión de Donald Trump. Y tú hiciste denuncia muy parecida aquí en el pasado y lo concatenaste, esas dos campañas. Coincidencialmente Donald Trump te está dando la razón. En los Estados Unidos la inflación en los productos que consumen las familias sufre también ese efecto inflacionario que es República Dominicana. Mire, en los procesos electorales post pandemia que se han venido produciendo a nivel internacional, el factor alimentación e inflación ha sido determinante para sacar gobiernos. Cuando yo formulé una campaña en la República Dominicana dirigida... Que trataron de denigrarte, ¿eh? Por supuesto, no se entendió mucho. No, eso. Pero, por ejemplo, ya venía yo de observar varios procesos a nivel internacional, en este caso, por ejemplo, Brasil. En Brasil, el triunfo del actual gobierno de Lula frente a Bolsonaro, sí, fue muy determinante el tema de la inflación y se generó una campaña donde iba incluso supermercado por supermercado poniéndole un letrerito diciendo esto lo subió Bolsonaro, y terminó perdiendo las elecciones. Y eso se produjo también en múltiples países. Nosotros lo desarrollamos en la República Dominicana porque son temas sensibles que atacan de forma directa a la humanidad, el tema de la supervivencia y la seguridad alimentaria. Donald Trump ha hecho una campaña coincidencialmente en los Estados Unidos donde se ha focalizado y ha centralizado el tema de la inflación y los precios en los Estados Unidos. De hecho, ha aparecido ya en meeting sacando productos de alimenticios indicando que están fuera de precio, que hay una alta inflación, que no se tienen y que no hay seguridad alimentaria incluso ya en los Estados Unidos. Y parecería que ha sido una campaña muy determinante porque ha venido ganando espacio en los últimos días y proyecta ganar las próximas elecciones centralizando un discurso humano en favor de la garantía alimentaria. Sí, bueno, con este comentario y con esta entrevista creo que yo no voy a decir que soy un especialista en el área, pero me siento como un buen alumno el haber compartido realmente con Eddie de Gracia. Y sé que Alberto también de esa manera, y les agradecemos infinitamente de verdad, Eddie, por haber compartido con nosotros, y a todos nuestros televidentes también por habernos dedicado una hora a través de este su programa Conclusiones. Así que sean pues hasta el próximo sábado, si Dios y ustedes lo permiten, estaremos de vuelta aquí en este su espacio Conclusiones. Gracias, Eddie, buenas noches y gracias, pueblo dominicano.